hay que pensarlo nuevamente con mucha seriedad. Estamos ante un conflicto social, definitivamente. Y un conflicto social se soluciona únicamente planificando acciones y a través del diálogo. Yo no coincido en que la única manera que hay para resolver los problemas en este país es a través de la violencia, de los bloqueos o de las pintas, no estoy de acuerdo con eso, es a través del diálogo. Pero para poderte sentar a dialogar, primero tienes que identificar muy bien quiénes son los actores en juego. Luego de haber identificado quiénes son los actores que están en juego, identificar cuáles son los intereses y las necesidades de esos actores, de manera de encontrar esos puntos de intersección, esos puntos de interés común, sobre los cuales tienes que llegar y tratar de convencerlos, generar un diálogo para llegar a un acuerdo sobre una preocupación común. Aquí no tenemos ni siquiera esa preocupación común. Suenan varias, pero ni siquiera tenemos esa preocupación común. Oye, pero no ha habido quien haga esa identificación de actores, ese análisis de actores y que esté pensando en generar un gran diálogo, que aquí lo hemos mencionado varias veces, para encontrarle salidas a la crisis. No se ha hecho. Mire qué buen dato nos manda un gran amigo, Manuel de Jesús Hernández, y nos dice, el último paro nacional fue 1 de agosto de 2001. 2001. ¿El tema? El incremento del 10 al 12% del impuesto al valor agregado. Sí, pero mira, porque ahí había un tema que también tocaba le afecta a todos. Al empresariado. A todos. En este caso, los empresarios también saben que las pérdidas por parar las actividades productivas son millonarias. Carmen, claro que hay que medir costo-beneficio, yo lo entiendo. También se afecta la imagen de país a nivel de inversiones. Ese es el punto, creo. Ese es el punto. Ese es lo más delicado. Yo creo que ese es el mayor temor, porque ya hemos tenido algunos indicadores que alertan sobre esa mala imagen y eso retrae a los inversionistas del país. En una situación como la que estamos viviendo en Guatemala, de una crisis financiera profunda que anticipa conflictividad para el otro año, porque el Estado no va a estar en capacidad para brindar ninguno de los servicios que por la Constitución tendría que brindar, resultaría posiblemente peor. Entonces, por eso creo que hay que analizar muy bien todos esos escenarios y esas posibilidades que nos llevarían a un famoso paro o no. Y ahí tal vez entraría mi tercera y última conclusión respecto de lo que he estudiado de los movimientos de indignados en el mundo. La tendencia en la mayoría de todos los países que han tenido indignados es pasar a una profunda y aguda crisis económica. España con la crisis del paro, Grecia con poner en riesgo inclusive la Unión Europea. En Estados Unidos... Mira, ahora Brasil también está pagando las consecuencias. En Estados Unidos revienta la burbuja financiera. Es decir, en la mayoría de países el paso siguiente después de la crisis política es la crisis económica. Y me voy a atrever a hacer una hipótesis. En nuestro caso sería una doble crisis económica. Totalmente. Y ahí me atrevo a hacer una hipótesis para el año entrante. Esta crisis va a empezar a generar impactos económicos al mes de diciembre, después de las elecciones. Ahí vamos a empezar a resentir que una economía con un sistema político inestable y con una ciudadanía que no logra acuerdos por ningún medio y con una clase política perversa que lo único que hace es desangrar el sistema, lo que vamos a tener es una crisis económica que empieza a sentirse en diciembre. Ojalá me equivoque, pero podríamos llegar en el organismo judicial, a decir por el presidente de la Corte Suprema, es ahora en agosto. Ya de una vez. Yo le pongo una mucho más dura. Yo me atrevería a plantear que a finales del primer semestre del año entrante tenemos una economía con problemas de abastecimiento. Y ese va a ser el detonante mayor de gente en la calle exigiendo violentamente que haya una reacción de la clase política que hasta el día de hoy parece inmune ante todo lo que está presionando.